Hablemos ahora de la ecuación constitutiva de calor. Conducción. Considerando que un material puede ser anisotrópico. ¿Qué significa un material anisotrópico? Los materiales tienen una estructura interna que hacen que las propiedades sean función de la dirección. En este caso, al ser anisotrópico, la propiedad no es la misma y depende de la dirección en la cual yo esté mirando ese material. Por ejemplo, la madera, donde la conducción es más rápida en la dirección paralela a las fibras y más lenta en la dirección perpendicular a estas. La ecuación que rige el fenómeno de conducción, tal como mencioné anteriormente, es la ecuación de la ley de Fourier, que vamos a escribir vectorialmente como Q vector igual a menos la conductividad térmica como tensor producto escalar el gradiente de la temperatura. Entonces, K, ese K que hemos utilizado, tal como acabo de decir, es el tensor de conductividad. Recordemos que en pregrado siempre la conductividad la veíamos como una constante que dependía exclusivamente de la temperatura. Aquí estamos hablando de que el material es anisotrópico, por lo tanto, depende de la dirección, de allí que lo estamos escribiendo como un tensor. En el caso que se desee conocer la componente en la dirección Y, entonces el calor lo escribiremos como QY igual a E de Y producto escalar del vector Q. Y eso me resulta en menos K por la derivada de T con respecto a Y. Hablemos ahora de la ecuación de difusión de las especies químicas. Vamos a construir una tabla muy sencilla que nos va a recordar la notación que usábamos en pregrado. Tenemos en la primera columna la velocidad de referencia. Velocidad de referencia. En la segunda columna, las unidades molares. Y en la tercera, las unidades máxicas. Si nuestra velocidad de referencia es 0, tendremos que la unidad molar la escribimos como NI vector. Las unidades máxicas la escribimos como NI minúscula vector. Flujo de la especie I. Si nuestra velocidad de referencia es una velocidad másica, que vamos a denotar U con M pequeña, la unidad molar la escribiremos como J mayúscula I. Flujo molar de la especie I. Mientras que la unidad másica será J minúscula I como vector, porque estamos hablando de flujos, tienen direcciones y sentido. Y al ser másica, porque tiene velocidad de referencia másica, entonces debo especificar velocidad de referencia másica. Y si la velocidad de referencia es molar, será U molar, U M mayúscula. La unidad molar será JI mayúscula nuevamente, pero especifico que su velocidad de referencia es molar. Y la unidad másica será JI másica, pero con velocidad de referencia molar. Donde
hagamos un repaso de qué es cada uno de estos símbolos. NI, que es el flujo másico de I para un sistema de referencia estático, eso va a ser la ρI por UI, donde ρI no es la densidad, sino la concentración másica de la especie I. NI será el flujo molar de I para un sistema de referencia estático, y eso será la concentración de I por la velocidad UI, concentración molar. Luego, JI pequeña o minúscula, por ejemplo molar, será concentración de I másica UI menos U promedio másica, mientras que el flujo molar de I con respecto a la velocidad molar, vamos a poner aquí minúscula, molar, será igual a la concentración molar por la velocidad de la especie I menos la velocidad molar promedio de la mezcla. De manera similar, el flujo másico con respecto a la velocidad másica será la concentración másica de I por la diferencia entre las velocidades de la especie menos la velocidad promedio másica de la mezcla. Y el flujo molar de I con respecto a la velocidad másica será la concentración molar por la diferencia entre la velocidad de la especie I menos la velocidad promedio másica de la mezcla. ¿Y cómo definimos esas velocidades? Pues esas velocidades las definimos como U másico, U promedio másico será la sumatoria desde I igual 1 hasta N de la concentración de la fracción másica de las especies I por la velocidad de cada especie. Mientras que la velocidad promedio molar la definiremos como la sumatoria desde I igual 1 hasta N de la composición molar por la velocidad de cada especie I. ¿Y qué son esas fracciones? Bueno, WI, que es la fracción másica, será la concentración másica de I sobre la concentración de la solución másica. Y XI será igual a la concentración molar de cada especie I sobre la concentración de la solución molar. Una aclaratoria. Esa densidad, esa concentración de la solución, ρ, si es igual a la densidad de la solución, más la concentración másica de I, no es igual a la densidad de la especie I. La concentración de la especie I másica no es más que la masa de I sobre el volumen total de la solución, mientras que la densidad de la especie I es la masa de I sobre el volumen de la especie I. Es decir, en ambas definiciones lo que está cambiando es el denominador. En el caso de la concentración se refiere al volumen de la solución, en el caso de la densidad se refiere al volumen que ocupa la especie I. En el caso de la mezcla es lo mismo, porque estamos hablando de que al ser mezcla el volumen total, entonces como densidad sería masa total sobre volumen total. Al ser concentración sería masa total sobre volumen total, cuando estamos hablando de la mezcla. Por eso es que en la mezcla sí ambas definiciones son iguales o coinciden, mientras que por componente no son iguales.
Por otra parte, la ecuación constitutiva básica para definir la difusión binaria fue propuesta por Fick en 1855. Podemos hacer un esquema, una nueva tabla que resume la manera como puedo escribir esta ecuación. Coloquemos nuevamente velocidad de referencia en la primera columna. Unidad másica. Unidad molar o unidades molares. En el caso en el que la velocidad de referencia es la velocidad promedio másica, U promedio másica, la unidad másica viene escrita como JA, por ejemplo, recordemos que es un vector, igual a menos la concentración másica de la solución o la densidad, es lo mismo en este caso, difusividad de A en B por el gradiente de la composición másica. En el caso de la expresión molar equivalente para la misma velocidad de referencia se escribe como JA mayúscula másica, aquí también el másico, va a ser igual a menos la densidad o la concentración de la mezcla másica, difusividad de A en B por el gradiente de la composición másica sobre el peso molecular de A. Si mi velocidad de referencia es la molar, entonces escribiremos las ecuaciones de la siguiente manera. Será JA másico con respecto a la velocidad molar igual a menos la concentración molar de la solución por el peso molecular de A por la difusividad de A en B por el gradiente de la composición molar. Mientras que en unidades molares, JA molar se escribirá como menos la concentración de la mezcla por la difusividad de A en B por el gradiente de la composición molar. Nuevamente recordemos que la DAB es la difusividad binaria de Fick de A en B, donde se puede demostrar que la difusividad AB es igual a la difusividad B de B en A.